Buenas noches, Javier Tello. Leo, buenas noches. Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo estás? Jorge Castañeda desde Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Leo, Héctor, Javier, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, pues hoy es el primer lunes que tenemos un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión el pasado sábado. Hoy vamos a debatir todo alrededor de la toma de protesta del nuevo presidente de México. Héctor, ¿cómo viste el evento en sí en el Congreso, que es el evento oficial, digamos? Mira, lo vi mal porque la transmisión era muy acartonada y no nos dejaba ver lo que sucedía adentro, pero la verdad es que al final del día y ya al final del Congreso, para mí estaba claro, digamos, que en mi memoria el efecto de estimulación, de euforia que produjeron las palabras de López Obrador en el Congreso, para mí en mi memoria solo es comparable al efecto que tuvo José López Portillo en su primer informe de gobierno. 1976. Pues realmente es me pareció al final, y te voy a contar la escena que para mí resume eso, que sucedió en la feria del libro de Guadalajara. Había una pequeña multitud de muchachos viendo la transmisión en el stand de Milenio, porque allí estaban pasando y había un buen grupo, y cuando terminó su última arenga, su última frase y gritó "Viva México" López Obrador, hubo una verdadera ovación de los muchachos y un momento de gran euforia, y luego se pusieron a cantar el himno junto con los que lo estaban cantando. Otro amigo colaborador de Nexos aquí, que vive en unos edificios, los edificios Condesa, decía que había momentos mientras en la transmisión, sobre todo en la segunda parte del discurso, en que él oía en el edificio aplausos como cuando la selección mexicana juega y mete un gol. Bueno, creo que eso es, digamos, el rasgo para mí más notorio de este discurso, porque lo demás ya lo sabíamos todo. Lo demás es, yo leí con mucho cuidado, hice varias notas del libro de López Obrador, sí, y es exactamente el mismo formato, totalmente, exactamente las mismas posiciones, la misma visión en blanco y negro de la era neoliberal, las mismas propuestas, salvo una que es la de que el ejército se va a hacer cargo de la inseguridad. Y me hizo recordar, mientras lo oía mucho, una cosa que él le dijo a John Lee Anderson en una entrevista: yo siempre pienso igual y actúo distinto según las circunstancias. Bueno, él sigue pensando igual y ahora es el presidente de México, y lo que podemos esperar que haga es lo que dice. Ahora, Jorge, ¿tú cómo lo viste desde allá, desde Nueva York? Mira, bueno, esto que dice Héctor, desde luego que lo comparto, al grado que ya hay algunos en las redes que nos están reclamando de habernos puesto de acuerdo en las dos columnas, la de Héctor y la mía hoy, cosa que no solo es absolutamente cierto, sino que sucede pues con mucha frecuencia y en todo caso, para gran felicidad mía. Entonces, en efecto, pues veo, yo vi dos cosas quizás adicionales a propósito de esto mismo. Uno, bueno, eso no tanto, lo menciona Héctor. Yo sí creo que empezó López Obrador con una gran mentira, que es agradecerle a Peña no haber intervenido en la elección. Es una enorme mentira, no hay otra palabra que la defina. No intervino contra López Obrador, intervino contra Anaya, cosa que a López Obrador desde luego lo tiene sin cuidado y es muy su derecho que lo tenga sin cuidado, pero afirmar de esa manera tan categórica que Peña no puso a la PGR, al SAT, a los medios afines, a Notimex, absolutamente a todo el aparato de Estado, y no solo de Estado mexicano, al servicio del golpeteo a Anaya, me parece indiscutible. La otra discusión puede seguir eternamente. Hubiera ganado igual López Obrador, Anaya respondió mal, de todos modos el margen hubiera sido igual. Todo eso puede o no ser cierto, pero no se trata de discutir eso, sino trata de discutir lo que dijo López Obrador. Segundo, en efecto, creo que la comparación con el libro es notable.
pero digamos, yo saco de eso una conclusión que sí me preocupa un poco. Significa que en estos 2 años, casi desde que publicó el libro, pues no parece haber aprendido nada nuevo. No, de nada cambió de opinión ni sobre su diagnóstico, ni sobre su análisis, ni sobre sus propuestas, ni sobre sus promesas. Lo cual puede ser objeto de gran admiración, que gran fidelidad a sus escritos, o puede ser preocupante, pues porque uno se pregunta, a ver, que de veras estos 2 años no hay nada que sea útil, que se haya aprendido y que llevara a un cambio. Y por último, en 2 segundos, simplemente sin entrar en detalle, la prensa internacional sí ha sido complicadona. No le ha ido bien estos últimos 3 o 4 días, por lo menos lo que yo he podido leer, y es poco lo que he podido ver o escuchar, porque no ha habido ni en la televisión ni en la radio grandes comentarios. Hoy Jorge dice que, citando a Talleyrand, cuando regresó Luis XVIII al poder, que dijo, no aprendieron nada, no olvidaron nada, ¿no? Javier. Pobre Jorge, Nada cerca aprendido. de Estados Unidos y tan lejos de la Cuarta Transformación. Eso no, terrible, no sabes cómo lo lamento, Javier. Sufro horrores. ¿No te ha llegado la felicidad? No hay hasta nada allá? que... ¿No te ha llegado la Sí, felicidad? Tiene está la en camino. frontera, Leo, se detiene. Está el muro. Está en camino. El muro lo Está detiene. el muro, pero atraviesa el muro la felicidad, sin ningún problema. Javier. Yo me gustaría entrar a lo que creo yo está detrás del impacto que tuvo el discurso. Pero coincides en que sí. fue un impacto. Sí. Hay una estadística hoy publicada en Al El parecer, Financiero con 91% de aprobación Sí. sobre lo sucedido con sus discursos el sábado. Sí, y yo creo que están 2 cosas detrás de ese muchísimo, impacto. muchísimo. Su tono y su visión de cambio. Ahorita me enfoco en la visión de cambio. Creo que la visión de cambio es la que ya conocemos. Es un cambio de régimen, no un mero cambio de administración. Es una ruptura. Y creo que eso fue, en cierto sentido, lo que transmitió el discurso. Y en este contexto creo que vale la pena regresar a una crítica que se le ha hecho mucho y que le han hecho muchos, de que se trata de un cirujano con machete. Porque creo que lo que da por hecho esa analogía es lo que está en disputa, que se trata de una cirugía de precisión. Es decir, de cambio gradual y no de cambio radical. En una de esas de lo que se trata es cortar caña. Y si uno va a la zafra con un bisturí, pues haría el ridículo. Se necesita un machete. Y yo creo que el discurso de ayer fue eso. Esta es la zafra y vamos a cortar caña. Y lo logró muy bien transmitir ese mensaje. Sin lugar a duda, esa es su postura. Ahora, incluso si uno acepta el mensaje de ruptura y de cambio radical, puede haber serias dudas sobre si el machete está lo suficientemente afilado, sobre la capacidad del machetero, etcétera, etcétera. Y creo que ahí están las 3 posturas. Primero, el que piensa que es un error la idea de ruptura y de cambio radical y de cambio de régimen, que esto en efecto debería de ser una cirugía de precisión y por lo tanto son muy pesimistas. Los que creen en la zafra y en el gran ejercicio de cortar caña y piensan que el machetero es capaz de hacerlo, son muy optimistas. Y luego, pues los que igual podrán compartir algunas de los propósitos de cambio y de cambio radical, macheteros. Pero yo diría que parte de lo que explica por qué conectó es porque se vio muy convencido y logró transmitir con enorme firmeza la idea de cambio profundo, radical, de régimen, que es algo que mucha gente, sin saber bien a bien qué espera de todo eso, si es lo que quiere. Ahora a ver qué pasa, ¿no? Ahora, parte de la propuesta de cambio viene del diagnóstico. Y el diagnóstico es el mismo del libro, en donde el neoliberalismo es el culpable de todos los males del país. Tú lo decías cuando escribiste sobre el libro, Héctor, que si tú pones junto todo lo malo de una persona, pues se ve feo, se ve gacho. Se ve muy mal. Yo creo que otra vez lo que vimos es que pone junto todos los males del neoliberalismo, pero no habla de las cosas buenas del neoliberalismo, cosas que él comparte.
El libre comercio creo que lo trajeron los neoliberales y creo que él está a favor Pero nunca de él. lograrás decir que se creó una industria exportadora de calidad mundial Nunca. Bueno, en estos años. no, pero entonces hablas nada más de lo negativo, no hablas de lo positivo, Sí. ¿no? Segundo, la autonomía del Banco de México, también está de acuerdo, en eso es neoliberal. Tercero, todo el tema de la disciplina fiscal. A mí como neoliberal me encanta que diga que va a bajar los impuestos, por lo menos en la frontera, pues ya es un primer paso. Ojalá no los bajara en toda la República Mexicana. Y luego el tema de la austeridad del gasto, me encanta. Con machete. Es más, Entonces tú eres de los en lugar optimistas, Leo. Tú eres de los optimistas. en lugar de que el Palacio Nacional, si puede él despachar en el estudio de su casa y nos ahorramos el mantenimiento del Palacio Nacional, yo encantado. Comparto, me parece, ese diagnóstico. O sea, ¿tú crees que es un neoliberal No, yo creo que vestido no, tampoco diría eso. pero no. que tiene un lado? Claro que tiene un lado Muy neoliberal. coincidente. Bueno, sí, y no habla de eso. Entonces, a mí me parece, y aquí sí lo que a mí me pareció muy injusto del discurso, es equiparar al neoliberalismo con la corrupción. La descalificación moral, lo hablamos la Sí. última. Eso la no peor. permite el diálogo, no permite el debate. Eso mata todo. Ahora, yo voy al tema donde creo que hay una coincidencia del neoliberalismo con lo que él está pensando, que es el tema del capitalismo de cuates, el tema de que si hubo un contubernio en esta etapa del poder político con el poder económico. Yo creo que eso se soluciona con más mercado, ¿no? Yo creo que se soluciona quitando los grandes monopolios públicos y privados que hay en el país. Vamos a ver si esto significa que se terminó el capitalismo de cuates en México o si es, no por hablar de machetes, simplemente un cambio de los cuates del capitalismo. Eso de cuates. sería ni bisturí ni machete. No, bueno, lo que ya empiezan algunos a llamar como la pejeburguesía, ¿no? En clara alusión a la eso no lo había boliburguesía. Eso te dice mucho ¿De qué? de esa perspectiva, ¿no? Pues sí, Jorge. Mira, primero la metáfora de Javier, podríamos verla en el contexto cubano, hablar de zafra y de Cuba, pues es muy lógico, ¿no? Podría ser que durante muchos años pues había zafra, había machetes y había machetero y un buen día decidieron que ya no funcionaba eso y dejaron de hacerlo. Y luego volvieron al azúcar porque pues, es lo que hay. Entonces, pues fue la zafra de los 10 millones, en fin, y ya todos sabemos cómo acabó eso. Es decir, volver a la zafra, volver a la caña, volver al machete, pues puede ser una manera también de cortar caña. A mí me llamó mucho la atención, es cierto que no es agua de horchata, es agua de Jamaica. Echeverría, la señora, sobre todo doña María Esther, prefería el agua de horchata y solo servía eso. En cambio, ayer tengo entendido que en la comida de jefes de invitados hubo agua de Jamaica y de limón. Eso es muy importante, de limón. Entonces, no es exactamente lo mismo que Echeverría, pero puta, cómo se parece, ¿eh? Bueno, dejemos el azúcar. Yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa, Leo, que es que cuando él dice que acepta o aplaude la autonomía del Banco de México, por ejemplo, lo piensa. Una cosa es que es un hombre realista y que se resigna ante la imposibilidad por ahora, las famosas palabras de Chávez, por ahora, a suprimir o acotar la autonomía del Banco de México. Otra cosa es que sea un entusiasta partidario de la autonomía del Banco de México. Son dos cosas muy distintas y a mí se me hace que le estamos sacando demasiada raja a declaraciones de resignación, convirtiéndolas en palabras de aprobación. Déjenme hacer una breve pausa y seguimos en este análisis de la toma de posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresamos en un momento más. Estamos de regreso analizando, debatiendo la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador. Héctor Aguilar Camín. A ver, un comentario en el rumbo de lo muy interesante que está diciendo Javier. Con este presidente, por primera vez en mucho tiempo, por primera vez que yo recuerde, tenemos a la vez un presidente muy poderoso institucionalmente, por los votos, y un líder popular. Un hombre que
le habla a los agravios y a las ilusiones de sus gobernados con extraordinaria elocuencia. Y ese fue el mensaje, digamos, más profundo para mí del sábado respecto del presidente que vamos a tener, es ese placer, esa comunión con la plaza y esa naturalidad de comunicación con la plaza. No se subió a Balcón Central, ¿te acuerdas? Y la movilización, porque el Zócalo estaba lleno también como una movilización. Entonces vamos a tener un presidente cuyo estilo, cuyo gusto, cuya vocación es estar en la plaza y tener continuamente movilizado a la población. Hoy hace Jesús Silva Herzog una buena reflexión sobre eso. Y el presidente que tiene que administrar las cosas que ha prometido, que son todas muy complicadas de hacer. Con machete o con bisturí es muy complicado arreglar los sueldos de la burocracia. Con machete o con bisturí, como estamos viendo, es muy complicado cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Ninguna de esas dos cosas se hace con movilización, ni se hace con capacidad de hablar en la plaza y de tocar las ilusiones, los agravios de sus gobernados. Eso se hace con otro asunto, que es unos financieros que están pasando aceite el día de hoy en serio por las consecuencias financieras. Estamos en el segundo día de la gran transformación y el primer gran problema que tiene es cómo reducir el gigantesco costo financiero que ha tenido una decisión tomada al parecer con machete, sobre una consulta chafa y diciendo, pues acaba el aeropuerto. Una cosa es lo que decide la movilización, lo que decide el liderato popular, y otra cosa es la capacidad de aterrizar esas decisiones. Una cosa es decir que les vas a dar a 3.600 millones de pesos a 3 millones de jóvenes, y otra cosa es que seas capaz de organizar eso para dárselos y cuánto tiempo te vas a tardar. De manera que la gran batalla de este sexenio va a ser la batalla entre la promesa de la plaza pública y los sueños y las pasiones de la movilización y la dura realidad administrativa, tecnocrática de gobernar, del acto cotidiano de gobernar. Javier. Ahorita me gustaría entrar al tema de la plaza pública y el pueblo, etcétera, que sobre todo salió en el segundo discurso. Pero quedándome todavía en el primer discurso en el Congreso, creo que otro elemento desde mi punto de vista clave fue su tono general, que yo diría tiene 3 características. Es una narrativa histórica, una visión nacionalista y una perspectiva moral. En la parte de narrativa o visión histórica, tiene que ver en parte con buscar legitimidad en la historia, entonces se ubica como uno de los grandes transformadores en la historia de México, etcétera. Vieja práctica priista. Sí, bueno. Vieja práctica política de los últimos 30.000 años. No, por eso. Digo, pero quien lo hacía muy bien era el PRI, hombre. No, quien lo hace muy bien son todos los líderes, Churchill, todos los líderes políticos lo han hecho. Bueno, no, es que otra vez, en México, si lo quieres encasillar en que es un viejo priista, ok, pero también reconoce que el uso de la historia es algo común a toda la política. 100%. A toda la pero política. ¿quién lo hacía bien en México? Yo sospecho que lo hicieron bien a lo largo del siglo XIX también varios líderes políticos. Ver, Porfirio Díaz lo hizo muy bien. A ver, el presidente creador del discurso de López Obrador se llama Adolfo López Mateos y está en los primeros libros de texto gratuitos. La epopeya mexicana que pasa de la independencia a la reforma, a la revolución, al presidente en turno. Eso lo inventó Adolfo López Mateos. Yo diría que justo cierra. Con Martín Luis Guzmán. Y con mucho éxito. Con mucho éxito. Yo diría que justo cierra. Para Porfirio y Díaz. muchos en el porfiriato tuvieron ese discurso histórico Para también. Porfirio Díaz, sin duda. Sí. En fin, yo creo que parte del uso de la historia en la política es legitimar tu postura. También creo que es una narrativa antineoliberal, en el sentido que es una visión antitecnócrata. Es decir, la narrativa neoliberal
Es una narrativa de evidencia empírica, de argumentos. No es histórica, no es una narrativa histórica, si bien parte del fracaso anterior, al igual que el observador en esta ocasión, pero creo que también es una manera de ir en contra de esa narrativa neoliberal, y creo que también tiene necesariamente un componente nacionalista, que es la segunda dimensión que yo enfatizaría. ¿Cuál es la lógica aquí? Yo sí creo que él piensa, equivocado o no equivocado, que se necesita fortalecer la solidaridad en México, ¿sí? Y que la manera de hacerlo es a través de algún tipo de narrativa nacionalista. Y la tercera parte es su visión, yo diría, moral. Y si tú ves cómo define para usar la expresión de un autor que le encanta, Leo, los momentos estelares de la historia de México, la independencia es liberación y soberanía, la reforma es valores republicanos y la primacía de lo civil, del poder civil, la revolución, justicia y democracia, y la cuarta transformación, honestidad a fraternidad. Es decir, él entiende el cambio como principalmente un tema de valores. Por eso su desprecio, entre comillas, por las instituciones. Es decir, las instituciones per se para él no funcionan a menos que detrás de ellas estén los valores correctos. Ahora, entonces, sí es un discurso muy de valores. Está muy bien tu análisis, pero yo sí agregaría, perdón, es un discurso maniqueo. Es un discurso de un simplismo y de un maniqueísmo impresionantes. El cuento es, habían unos señores que llegaron en los años 80, malos, que arruinaron este país, que corrompieron este país, que lo hicieron pedazos, que nos saquearon, y ahora llego yo y va a empezar la felicidad. En el fondo es eso. ¿No es un cuento maniqueo y simplista? ¿Me preguntas? Sí. Yo te diría que es igual de maniqueo y simplista como yo he escuchado del otro lado. No, pero a ver, otra vez. No, perdón. Bueno. Es que yo lo he escuchado de gente que acusa al otro lado de ser maniqueo y simplista. En efecto, hay un debate, una disputa por la historia. Sí, claro. Todo estuvo mal hasta 82 y a partir de 82 empezó a hacer todo bien. Y hay quien dice que todo estuvo bien hasta 82 y a partir de 82... El porfiriato entra en esta historia maniquea, porque para él el periodo neoliberal es similar al periodo porfirista. Es correcto. Son los malos, llegan los malos. No se preocupen, ya llegaron los buenos. Hay progreso y retroceso sí, a lo largo de la historia de México. Así es un discurso maniqueo y simplón. Hombre, ahora, que otros lo hagan, pues sí, a lo mejor otros lo hacen, pero este lo hace, y lo hace muy bien. Y yo creo que por eso los aplausos. Bueno. Porque la gente al final del día sí se cree el cuento maniqueo y simplón. Pues de eso viven los líderes populistas y demagogos. No solo. Bueno, no solo, pero es una parte fundamental. Es Trump. ¿Por qué está tan jodido Estados Unidos? Que, por cierto, no está tan jodido. Ya quisiera cualquier país estar tan jodido como Estados Unidos. Pues porque hay unos mexicanos violadores que se pasaron de aquí, de este lado. Yo creo que el problema está en la palabra todo. Y tanto de parte de López Obrador como de parte de los anti-López Obrador, cuando usan la palabra todo está mal en el liberalismo y todo está mal acá, están siendo maniqueos y están ejerciendo... Ambos. Y están ejerciendo una lógica de la polarización y del maniqueísmo que no tiene que ver con la realidad, que es distinta. Totalmente de acuerdo. Que es matizada, que tiene grises, que se inclina para un lado y para otro. Y puedes, casi en cualquier momento de la historia de México, puedes poner una lista tan oscura como quieras y una lista luminosa como quieras. Las dos, así es, solas, son mentirosas. Son mentirosas. Es una mezcla. Estoy de acuerdo. Es la mezcla lo que importa. Y si no, pero la mezcla es muy importante porque es la pluralidad y en el fondo es la posibilidad de la conversación democrática. Totalmente. Y de la realidad del país, que existen varias maneras de ver las cosas y varias ideas diferentes. Y hay que discutir las ideas y los hechos y los datos. Perdón, a lo mejor aquí me van a decir que soy tecnócrata, pero si se le dice que el lado malo, por ser malo, es corrupto, pues se acabó la conversación, se jodió, ahí se quedó. También cuando lo descalificas por ser Echeverría. Perdón, no estás argumentando, estás nada más usando una imagen. A ver, va Jorge. Venga, Jorge, y nos vamos a la pausa. Primero, es que dos temas con Javier. Primero, no hay simetría. Yo puedo acusar a López Obrador de ser echeverrista, lo he hecho muchas veces.
pero fuera de los millones de jóvenes en el mundo entero que nos escuchan, lo que yo diga no tiene mayor importancia. Lo que dice López Obrador, presidente de la República en cadena nacional, tiene una importancia totalmente asimétrica. Poner en una especie de balanza equilibrada las dos cosas me parece falso. Pero hay algo, quizás Javier estará de acuerdo. México es un país, donde pues, ha habido democracia, o como le quieras llamar, en el mejor de los casos, 25 años desde el 94, en el mejor de los casos, si quieres 97 o si quieres 2000, no más. Pero además, antes, a diferencia de América Latina, tampoco hubo siquiera una democracia de élites en México, como en Brasil, como en Argentina, como en muchos países, donde votaban muy pocos, donde solo los ricos, todo lo que tú quieras, pero entre ellos sí había ese aprendizaje democrático. En México no. Entonces, el papel pedagógico de un presidente ya en la época democrática es muy distinto. En cualquier país del mundo, en efecto, los presidentes dicen cualquier barbaridad, pero termina no importando mucho porque hay otros que también hablan, hay una experiencia histórica muy larga del asunto y hay ciertos, no diría contrapesos, contraargumentos o antídotos. En México no. Y yo creo que López Obrador lo que está haciendo con ese discurso, que es el mismo, pero ya es presidente, ya no es un candidato, ya no es el autor de un libro, es esquivar por completo el papel pedagógico que debe tener un presidente en México, que por cierto sus 3 o 4 predecesores tampoco lo hicieron, es cierto, totalmente de acuerdo. Total. Pero no sé si engañaban, salvo Calderón quizás, engañaban deliberadamente a la gente sabiendo que lo que dicen no es cierto. Eso es lo que a mí sí me parece más complicado, Javier, y decir que es que todos lo hacen, pues todos lo hacen, pero no todos los países tienen las características de México. Y sí hay que reconocer, por ejemplo, y lo dijimos en su momento en esta mesa, cuando se vendieron las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto, se sobrevendieron con argumentos de un simplismo que sabíamos que no se iban a cumplir, ¿no? Por ejemplo, el tema del precio de las gasolinas. Pero lo decíamos todo el tiempo, lo decíamos, ¿no? Así es, pues sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con Javier, porque ya vi que anotó varias cosas. Está bueno el debate, regresamos en un momento más.